Listo. Vamos a iniciar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber en referente a pues todo lo relacionado a carta aporte? Primero tenemos que saber cuántos CFDIs existen hoy en día, cuándo debo de emitir cada uno, por qué lo debo de emitir y saber si me encuentro en el supuesto correspondiente o si lo puedo dejar pasar porque a mí no me aplica. Debemos de saber primeramente que existen solo 5 CFDIs para amparar cualquiera de las actividades a las que yo me encuentro sujeta. Solo existen 5 CFDIs. El primero que es el ingreso. El ingreso, una vez que yo tengo algún tipo de enajenación, prestación de servicio, venta de algún activo fijo, o cualquier otro tema relacionado a la captación de un ingreso, yo voy a amparar esa operación con el soporte de un comprobante fiscal digital por Internet de tipo ingreso. A ese CFDI de tipo ingreso le puedo adicionar diferentes tipos de CFDI o inclusive diferentes tipos de complemento. Entiéndase por complemento la información que yo le voy a otorgar a la autoridad para que ella tenga como un panorama un poco más amplio de mi operación o un detalle de mi operación. Por ejemplo, en esta parte del CFDI de carta de traslado con complemento de carta Forte, yo puedo emitir un CFDI de ingreso porque estoy enajenando cierta mercancía. Si estoy enajenando cierta mercancía, yo ya emití mi CFDI de ingreso, pero ahora la autoridad lo que me está pidiendo es que voy a adicionarle un complemento que se llama carta aporte. Ese complemento no solo va a ir relacionado al CFDI de tipo traslado, sino también pudiera ir relacionado al CFDI de ingreso. ¿Por qué? El CFDI de ingreso, como les comento, es el que ampara la operación por la captación de un ingreso. Pero, derivado de esa operación, si yo ya facturé la venta de a lo mejor de 50 piezas de lo que ustedes me digan, pues resulta que eso ya está amparado con mi CFDI de ingreso, pero ahora tengo que mandársela a mi cliente. El mandársela a mi cliente, dice la autoridad que le tengo que notificar de dónde viene y hacia dónde va esa mercancía. Al notificarle de dónde viene y hacia dónde va, anteriormente era pues conocida la carta aporte, pero era un documento que me pedían para el traslado de esa mercancía. De hecho, también había un contrato en donde yo tenía que estipular todos los elementos necesarios que yo hacía entre mi prestador del servicio o quien me enajenaba la mercancía y a quien se le entregaba. Pero esa es operación y soporte legal. De hecho, esta información que les estoy comentando venía fundamentada, actualmente existe, está fundamentada en el Código Civil del Estado de México, en donde si ustedes buscan como tal, la carta aporte sí existe y sí son elementos que me piden ciertos requisitos para que yo emita esta carta aporte. ¿Qué es lo que hizo la autoridad? Decir, bueno, ya no va a ser suficiente que me entregues esa documentación. Ahora tendrá que estar amparada con un CFDI, que es por medio de un complemento que se llama carta aporte. ¿Sale? Que es aplicable no solo al tipo de CFDI de traslado, sino que es aplicable también a un CFDI de tipo ingreso. Entonces, desde ahí ya tenemos dos panoramas diferentes. Uno, que puedo emitir un CFDI de ingreso cuando yo estoy haciendo la venta de mercancías. Y dos, puedo emitir un CFDI, un segundo CFDI, que es un tipo de complemento carta aporte, y lo relaciono con mi CFDI de ingreso cuando está de por medio una venta de mercancía que voy a trasladarlo con mi transporte propio. ¿Sale? Hasta aquí quisiera hacerles hincapié en cuándo es necesario emitir un CFDI. Actualmente en nuestro Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, nos menciona quiénes son los obligados para emitir este CFDI. Nos dice que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los siguientes supuestos: por los actos o actividades que realice,
ese le habla a materia de IVA. Por los ingresos que se perciban, materia de ISR. Y por las retenciones de contribuciones que se efectúen, les habla a los patrones o a las personas que realmente retengan. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un trabajador, yo le retengo ese ISR por esa prestación del servicio subordinado? Entonces yo estoy obligado a emitir ese CFDI. Pero ¿qué pasa con, por ejemplo, las personas físicas que me prestan un servicio profesional a mi persona moral y yo le retengo? ¿Por qué en este supuesto no le estoy emitiendo un CFDI? Ah, porque dice que eso se exime cuando la persona física me emite un CFDI en donde venga la retención, será suficiente para que yo compruebe que esa retención se la realicé y que lo confirmará mi presentación de la declaración del mes que corresponda. Al mes al que corresponda esa retención, yo la deberé de entregar y entonces ya con esto cumplo y no estoy aplicando la salvedad que me dice este artículo 29 del Código Fiscal de la Federación, que a cada persona que yo le retenga debo de expedir un CFDI, sino que le delega a la persona física a la que yo le estoy efectuando el pago que me emita ese CFDI con la retención correspondiente. Artículo, de ser aprobado, ya, va a venir reformado y también van a adicionarle este supuesto de que también será obligado de emitir las personas que hagan el traslado de estas mercancías. Entonces, eso ya fue una de las propuestas para reforma. Yo me imagino que sí va a quedar porque pues es un supuesto que si ya están lanzando el complemento de pago, pues es porque ya va a quedar modificado también como supuesto que voy a tener que emitir un CFDI cuando yo haga un traslado de mercancías. Eso también lo vimos en nuestro webinar de reformas fiscales en materia de Código Fiscal de la Federación. Entonces, los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página de internet del SAT como inicio. Sin embargo, pues bueno, sabemos que hoy en día podemos acudir ante un proveedor autorizado y contratar con ellos un paquete para que yo pueda emitir mis complementos, pero eso no quiere decir que me estoy deslindando del SAT, solamente no estoy utilizando su página, pero sí estoy ocupando la plataforma como tal del SAT porque con ellos me logueo, con ellos ellos son los que autorizan a estos proveedores. Sin embargo, otras de las reformas que en el webinar de Código Fiscal de la Federación veíamos es que los proveedores autorizados ya van a gozar de menos privilegios y ahora quien va a emitir la validación del timbrado va a ser directamente el SAT, no ellos. Ellos ya no van a estar teniendo como este beneficio. También eso es respecto a las personas que tienen la obligación de expedirlo, pero también les habla a las personas que tienen la obligación de solicitarlo. Entonces, nos dice que las personas que adquieren bienes, que disfruten de un uso o goce temporal, entiéndase que es arrendamiento, que reciban servicios, realicen pagos parciales o diferidos, que liquidan saldos de comprobantes fiscales digitales por Internet o que exporten mercancías que no sean objetos de enajenación o cuya enajenación sea a título gratuito, estas deberán de solicitar este CFDI. Este código fiscal va a tener esa reforma en este artículo 29 porque si se dan cuenta, las personas que solicitan, las personas que tienen la obligación de solicitar el CFDI, sí les mencionan que deberán de solicitarlo a las personas que exporten mercancías que no sean objetos de enajenación, pero como obligación no estaba adjudicada. Entonces, por eso es que va a tener esta reforma. Ya va a traer, si tienes la obligación de solicitarla, también vas a tener la obligación de emitir el CFDI para quien enajena y para quien adquiera esos bienes. Entonces, partiendo de este punto que es clave para entender lo que vamos a ver referente a carta aporte, que es un tema muy sencillo, pero la complejidad la lleva en la operación. Si yo no he entendido o no conozco los tipos de CFDIs que existen, de los cuales, como les comento, son 5, pues yo no sabría a qué se refiere la carta aporte o qué es simplemente un complemento.
El complemento no es otra cosa más que extender información a pues al CFDI de origen. El CFDI de origen me menciona que estoy percibiendo un ingreso, que estoy haciendo un descuento, que estoy emitiendo un pago por nómina, que estoy trasladando mercancía o que estoy percibiendo un pago cuando mi factura fue de tipo ingreso y lo efectué con pago en parcialidades o diferido, pues me está obligando la autoridad actualmente que emita un CFDI de pago. Ujú. Entonces, aquí es importante saber en qué momento los debemos de usar o qué uso le debo de dar. Como les comentaba, en ingreso ya quedó claro. En egreso también va a venir una reforma en materia de Código Fiscal de la Federación. De ser aprobada, nos hace muchísimo énfasis en truncarnos ya el uso del egreso, del CFDI de tipo egreso. Porque hoy en día, si alguien se equivocó, pues sí, si tuvo principalmente un error o si quiere disminuir ingresos, pues nada más porque sí, emiten un CFDI de tipo egreso. Entonces, lo que la autoridad va a establecer es decir, ok, el CFDI de tipo egreso únicamente lo vas a poder emitir cuando sea una devolución, una bonificación o un descuento sobre la venta o la prestación del servicio que tú estás haciendo. Si tú no caes en esos supuestos, no hay razón por qué emitir ese CFDI de egreso. ¿En qué momento voy a emitir los de nóminas? Pues prácticamente ahí en términos un poquito más básicos, menos técnicos, pues le habla a todos los patrones. A todos aquellos patrones que prestan ese servicio, perdón, que le pagan a sus trabajadores o que tienen profesionistas que asimilan, bueno, pues ellos estarán obligados a emitir este CFDI de nómina. A este CFDI de nómina, aunque ustedes no se dan cuenta, le están adquiriendo o le están adicionando, perdón, un complemento, que es el complemento de nómina con la versión 1.2. Yo los invito a que vean un recibo de nómina de los cuales emite su contador, si le estoy hablando a los empresarios, o ustedes como contador cuando timbran la nómina, y van a ver que en la parte de inferior va a decir que esto es un CFDI, en la parte superior dice que es un CFDI de tipo nómina y en la parte de inferior dice que es un complemento de nómina versión 1.2. Adicionalmente tenemos el de traslado. El de traslado se implementó cuando nació la versión 3.3 de CFDI. Esto fue en 2017. En 2017 nosotros facturamos hasta el mes de agosto con una versión 3.2. Entra la versión 3.3 y ya es la única versión que actualmente es válida y que me permitía conocer a estos 5 CFDIs, dentro del cual tenemos el CFDI de traslado, pero no se usaba, no me permitía usarlo para traslado de un almacén a otro, pero no tenía mayor relevancia. Entonces, lo usaba, pero no con la importancia que ahorita pues va a tomar por el tipo de complemento que me están adicionando, que es el de carta aporte. Entonces, ese únicamente era para el traslado, quizás de un almacén a otro, y era como para más control interno o control de mi matriz hacia diferentes sucursales, pero no le daban el uso que actualmente tiene. Si ustedes lo quieren ver así, es un uso para evitar el contrabando, ¿no? Esto viene pensado más hacia que si me detienen alguna mercancía por los diferentes medios de traslado, no sé, en la carretera, me pueden decir de dónde vienes, a dónde vas y justifícame que esa mercancía tiene una legal estancia en el país. Entonces, eso así de fuerte viene este CFDI de traslado y ya lo tenemos que tomar con la seriedad que esto tiene. El complemento de pago, pues bueno, ya es un poquito más conocido. En su complemento, igual, los invito a que revisen un CFDI de pago. Ese CFDI de la versión 3.3 viene en cero. En realidad, la información que ustedes le adicionan en su sistema de facturación es el del complemento. El CFDI de pago no tendría por qué tener absolutamente ni un solo valor. Tiene que tener el importe cero y el complemento es el que se le adiciona
quién me pagó, cómo me pagó, de qué banco, qué importe, cuál es el saldo insoluto, pero es el complemento el que tiene la relevancia absoluta para este CFDI de tipo pago, porque si ustedes emiten un CFDI de tipo pago, va a salir en cero y ya, no hay más. ¿Qué información o cuál es lo relevante? El complemento de pago que ustedes le van a adicionar toda la información es lo importante. Pero insisto, el CFDI por sí solo de pago viene en cero. Toda la información relevante lo trae su complemento. ¿Cuántos complementos hay? Muchísimos. Más adelante vamos a ver cuántos tipos de complemento existen, pero aún así solo serían unos ejemplos. Existen diferentes tipos de complemento, inclusive para los notarios, pues ellos emiten un tipo de complemento en donde mencionan qué se vendió, cuál es la dimensión de lo que se vendió, etcétera. Para todas las personas que lleven el área de facturación o como empresario, tengo que tener 100% es como mi área brillante, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí emana toda la operación de la empresa. Entonces, si yo, por más contador actualizado y especializado que sea, no están de manera correctas o no es cierto lo que están emitiendo en facturación, no hay forma que el contador se dé cuenta que están haciendo mal las cosas, ya que el contador solo procesa la información que le entregan. ¿Y cuál es la información que le entregan? Principalmente el eje de toda la información es el CFDI. Entonces, es importante que pues que tengamos brillante nuestra área de facturación, porque ellos son pues como la zona más importante de todo lo que pasa en la operación, ¿sale? Nos vamos a seguir con, ya, vamos a entrar con esto de complemento de carta por... Denme un segundo, por favor. Respecto al complemento de carta aporte al CFDI de tipo traslado o tipo ingreso, aquí que les quiero comentar. El CFDI de tipo traslado o de tipo ingreso se le puede añadir o se le puede complementar la carta aporte. Entonces, nosotros ya hablando de manera más técnica, debemos de saber que el complemento de traslado o el complemento aplicable para CFDI de tipo ingreso se llama carta aporte. ¿Qué es la carta aporte? La carta aporte ha existido, no es nueva, ha existido de siempre. Es una obligación que establece el Código Civil del Estado de México o Código Civil Federal, de acuerdo pues al diferente estado en el cual se encuentren, tendrán que revisar los requisitos, pero eso es como de manera legal. Ahora, para complementar esa información de manera legal hacia el tema fiscal, me están indicando que ya existe un complemento que se llama carta aporte, en donde básicamente lo que están haciendo es todos esos requisitos que venían en el Código Civil, no te preocupes, ya no los hagas porque yo los estoy integrando en esta carta aporte. Ok, vamos a ver una pequeña línea de tiempo. Si ustedes ven en su lado derecho, tenemos una pequeña línea de tiempo desde que se empezó a pronunciar la autoridad hasta en el momento en que me está dando como una prórroga. El 1 de mayo del 2021 se publicó a través de la página del SAT el complemento de la carta aporte. Entiéndase por esa publicación la obligación que tiene la autoridad de poner a disposición de los contribuyentes absolutamente toda la información referente a lo que voy a empezar a implementar. Siempre que ustedes escuchen un tema nuevo pues de referencia, pueden irse a la página del SAT porque la autoridad tiene la obligación siempre de estar publicando y actualizando su página de internet para que, pues vaya, este tipo de información que va a iniciar ya me tenga o ya me lleve de la mano con el cómo, ¿no? De hecho, hay guías de llenado, están los instructivos, están las preguntas frecuentes, están los catálogos. Siempre el SAT si ya lo lanzó, es porque él ya lleva un paso o dos pasos más adelante que nosotros y ya tiene disponible en su plataforma cuáles son esos cambios.
La segunda fecha importante que tenemos que tener presente es el 1 de junio del 2021, que hizo la autoridad. Atendiendo al primer párrafo del artículo 11º transitorio de la primera modificación para la resolución miscelánea fiscal de 2021, nos establece que la entrada en vigor de esta obligación de complemento de pago, perdón, de complemento de carta aporte, es el 1 de junio del 2021, o será. Eso fue la segunda fecha que nosotros después de mayo tendríamos que estar pendientes porque el 1 de junio aparentemente entraba en vigor la obligación. Después, nuestra tercera fecha importante fue el 29 de septiembre del 2021. Hasta esta fecha es opcional la incorporación del complemento de carta aporte. ¿Qué es lo que está pasando con esto? Ok, toda norma, cuando van a implementar, cuando va a ser implementada, esas normas tienen como un periodo de prueba, si lo vemos en carácter pues muy simple, ¿no? Sin tanto tecnicismo. Ese periodo de prueba me va a permitir, una, que cumpla con la obligación, pero como no sé qué es lo que tu autoridad quieres y a lo mejor tu guía de llenado no es lo suficientemente clara o a lo mejor en la operación ya me empiezo a estar deteniendo porque no es posible lo que tú me estás pidiendo. Esa autoridad lo que me da es un periodo de prueba en donde me dicen, ya te hablé, el 1 de mayo yo ya te dije que estaba una nueva figura que se llama complemento carta aporte. El 1 de junio te estoy diciendo que entrará en vigor la obligación para que pues tengas todo listo para que puedas efectuar de manera correcta esa carta aporte. Después me dices que no, que me vas a dar la oportunidad de que sea opcional la incorporación del complemento de carta aporte. El 30 de septiembre del 2021 me dice que ya va a ser de uso obligatorio el complemento. Okay. Hasta el 29 de septiembre era opcional, pero el día 30 ya inicia el uso obligatorio. El 1 de diciembre del 2021, ¿qué va a pasar? El uso del complemento de carta aporte será obligatorio, ya no hay más. A partir del 1 de diciembre del 2021, todos tienen la obligación de emitir este complemento con lo necesario, lo que ya te dije en la página de internet, lo que vienen en las reglas de resolución miscelánea, lo que tú ya has tenido ese periodo de prueba desde el 1 de mayo que yo te dije hasta el 1 de diciembre, que va a entrar obligatoriamente esta carta aporte, tú ya tuviste que haber tenido todo listo para emitirlo. Después, ¿qué es lo que nos dice? Ok, ya va a ser obligatorio a partir del 1 de diciembre. Sin embargo, ojo con esto. El 1 de diciembre ya lo tuviste que haber emitido. Al 1 de enero, todos los errores que tú hubieras tenido del 1 de diciembre al 31 de diciembre, siempre y cuando hayas emitido la carta aporte, todos esos errores, yo no te voy a hacer algún tipo de infracción por esos errores. Porque te sigo dejando ya el periodo de prueba obligatorio. El primero fue como un periodo de prueba que no pasaba nada. El segundo periodo de prueba ya empieza a pasar porque te pudiera sancionar por no emitirlo, pero no solo te voy a sancionar por no haberlo emitido, te puedo haber sancionado porque lo emitiste, pero lo emitiste mal. Ese es el periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre, puedo emitirlo y aun si tuviera errores, no me va a pasar absolutamente nada, la autoridad no me va a infraccionar por eso. Y esto ténganlo presente, ¿por qué? Porque cuando se hizo la migración del 3.2 al 3.3, hicieron algo parecido. Dijeron que a partir de agosto y después dijeron que todo lo que se haya emitido de enero a junio, siempre y cuando si es que tenía errores, pues que no se iba a considerar como infracción. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Actualmente, si llegara una revisión de 2017, yo en automático sé que como tengo presente esas fechas, lo que pasó es que si a mí me llegara una revisión y me dicen que emití mal un recibo y por eso, o bueno, un CFDI y por eso me van a infraccionar, yo sin problema saco estas fechas importantes y digo que estaba en mi periodo de prueba y por lo tanto que la misma autoridad me dio la oportunidad de equivocarme, ¿no? Y no me iba a infraccionar. Entonces, esto es importante que lo tengan a la mano porque en el momento en que ustedes realicen una emisión de un complemento y tengan ese periodo de prueba, si en años futuros
futuros me quieran infraccionar por esa razón, este va a ser mi soporte en donde yo voy a decir que opté por esa facilidad que me daba la resolución miscelánea fiscal. Aquí nada más, el pasado 1 de mayo de 2021 en la página del SAT pues se publicó este complemento de la carta aporte, por lo que es de uso obligatorio todas las fechas que acabamos de ver del lado derecho. Entonces, es importante que ustedes se metan a la página del SAT, pongan principal énfasis en el módulo de facturación, se van a los cambios relevantes de facturación y ahí vienen no solo lo referente a CFDI de traslado, no solo al complemento, viene de absolutamente todos los tipos de CFDI que tenemos. Ahora sí vamos a ver a quién le aplica. Menciona que les aplica a aquellos contribuyentes que requieren trasladar bienes o mercancías en territorio nacional por alguna de las siguientes vías. En principio yo tengo que ver en dónde, si yo estoy exportando mercancía y llega a territorio nacional y hago uso de cualquiera de estos medios, ¿no? Ya sea terrestre, marítima, aérea, ferroviaria o fluvial, entonces yo en ese momento tengo que tener listo mi carta aporte. Depende de quién sea. Si se fijan, no le habla a quien adquiere, ¿no? Le habla a quien traslada, a quien envía esa mercancía o esos bienes. Entonces, a ellos son a quien les habla, a ellos son a quien les aplica, ¿sale? Después tenemos, ¿a qué tipos de comprobantes les aplica el acompañamiento de este complemento de carta aporte? Bueno, tenemos dos. Puede ser al tipo de traslado, ¿no? Al CFDI de tipo de traslado o al CFDI de tipo ingreso. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? Vamos a verlo. ¿Cuándo se usa el CFDI de tipo ingreso acompañado, bueno, con el acompañamiento del complemento de carta aporte? En primera instancia, un contribuyente, voy a poner un ejemplo, un contribuyente contrata a una empresa dedicada al transporte de bienes o mercancías, o sea, le habla a un tercero, ¿no? Yo, como contribuyente, voy a contratar a una persona que se dedica al transporte de bienes o mercancías. La empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías emite ese CFDI de ingreso con complemento de carta aporte por la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir? Aquí esto es lo más relevante y lo quise enfatizar en este punto porque con este ejemplo pues ya me va a disipar cualquier tipo de duda. Como yo les comentaba, el prestador del servicio tiene que emitir un CFDI por el ingreso que está percibiendo. Y ese prestador del servicio va a transportar esa mercancía. Ese prestador de servicio pudiera implementarle o acompañar, como lo menciona la autoridad, acompañar esa carta aporte a su CFDI de ingreso. ¿Sabes qué? Yo estoy otorgando un servicio. ¿Sabes qué, autoridad? Si tú me detienes en la carretera federal, ¿no? Hablando de un transporte terrestre, yo estoy prestando, yo soy el prestador del servicio. Ese prestador de servicio está haciendo un traslado de esa mercancía, pero no es de él. Entonces, ¿qué es lo que cómo voy a amparar esa mercancía que tenga esa legalidad para poder estar en territorio nacional? Lo va a acreditar con la carta aporte. Esa empresa dedicada al traslado emite un CFDI de ingreso acompañado del complemento de la carta aporte. Le habla a la empresa dedicada al traslado de bienes o mercancías. El cliente paga por ese servicio de traslado y ya, el cliente no tiene la obligación hasta aquí de emitir un CFDI de traslado. ¿Quién tiene la obligación o quién tiene la opción de emitirlo? La empresa dedicada al traslado de bienes. La empresa transportista acude al lugar de origen señalado por el cliente por los bienes o las mercancías. La transportista traslada mercancías con carta aporte para acreditar la tenencia hasta el destino señalado por el cliente. Recuerden que esto le habla a absolutamente toda la mercancía con el fin de erradicar el contrabando.
¿sale? Que tengan pues una estancia fehaciente, ¿no? Que no sea derivado de actos delictivos, sino que pues realmente sea una mercancía que cumple con todo lo necesario para acreditar su legal estancia. La empresa transportista entrega los bienes o mercancías en el destino solicitado, para eso la contraté, y el cliente recibe las mercancías enviadas. Entonces, al cliente, si se fijan, no les están, o sea, al cliente que recibe no le están hablando. A él no, pues realmente no es que no le interese, pero vaya, yo te estoy comprando cierta mercancía y aquí me la tienes que mandar en el día, el lugar y la hora acordada, pero a ellos no les habla a quien enajena y a quien presta el servicio de traslado. ¿Qué pasa si yo soy pues un contribuyente que tiene cuenta con todo lo necesario para llevarles la mercancía que me están cobrando hasta la puerta pues de su local, empresa o lo que sea, de mi cliente? Entonces yo soy el obligado de emitir ese CFDI de ingreso o simplemente y incorporarles el complemento de carta aporte, o simplemente hago un CFDI de traslado y le adiciono como tal la carta aporte, ¿sale? ¿Cuándo se usa el de tipo traslado? En acompañamiento del complemento de carta aporte. Vamos a ver un segundo escenario. El propietario de las mercancías requiere realizar su traslado. Emite CFDI de tipo traslado de bienes o mercancías. El dueño carga sus bienes en su vehículo de carga, traslada sus bienes al destino requerido con el CFDI de tipo traslado, acompañado del complemento carta aporte, y descarga sus mercancías en el destino requerido. Si lo quieren ver así, es como, en primer lugar, preguntarse si ustedes tienen los medios necesarios para emitir ese CFDI, perdón, para prestar el servicio, primeramente, del traslado. Segundo, yo tengo la obligación de emitir dos CFDIs. El primero sería de ingreso por la adquisición de esas mercancías. Si yo no quiero, por X o Y razón, si yo no quiero que mi cliente se entere que soy yo mismo el que está enviando ese traslado de mercancías, pudiera emitir un segundo recibo, un segundo CFDI. Ese segundo CFDI puede ser de tipo traslado y lo van a acompañar con su carta aporte. Entonces, la persona con la que cuenta pues todo lo necesario para hacer el traslado por sus medios, por sus recursos propios, tiene esas dos opciones, ¿sale? Características del CFDI. Algunas de las características de este CFDI y su complemento son las siguientes. El CFDI tipo traslado debe de ser emitido con valor cero. Entendamos que el CFDI no va a traer nada, 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 nada. No va a traer información de cuánto costó la mercancía, no va a traer absolutamente nada. Por eso va a ser el tipo cero. Si quieres saber cuánto costó la mercancía, cuál es el tipo de característica de la mercancía, si quieres saber con qué eh, clave lo estoy facturando y que esa clave coincida con la mercancía, entonces ve y revísame el CFDI de tipo ingreso. Pero el de traslado no te va a decir nada. El que te va a decir es el complemento. Por eso el de traslado viene con el valor cero. ¿Sale? En el RFC debe de estar la clave genérica del RFC. Esta clave genérica la van a encontrar en la regla 2.7.1.26 de la resolución miscelánea fiscal, que seguramente ya muchos conocen. Es el RFC genérico, que se aplica para operaciones en territorio nacional con público en general. Después, otra de las características es que en el campo de descripción debo de especificar el objeto de la transportación de las mercancías, y esta descripción sí deberá de coincidir con lo que estoy trasladando. Después, si el traslado lo realiza un intermediario o un agente de transporte, será quien deberá expedir el CFDI y usar este o su representación impresa para acreditar el transporte de las mercancías. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que si yo soy intermediario o soy un agente de transporte, yo seré el responsable de emitir este CFDI, y con esa representación impresa voy a poder tener todo el acreditamiento de ese transporte y de esa tenencia de esas mercancías.
Aquí les voy a dejar algunos fundamentos tratándose del transporte de mercancía de importación que corresponda a adquisiciones provenientes de ventas de primera mano cuando éstas sean sujetas a enajenación. El CFDI que se expida deberá de contener los siguientes requisitos. Ok. ¿Qué pasa con esto? Debe de contener el número y fecha del documento aduanero. En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos, los montos pagados, toda esta información que van a ver aquí, que de igual forma como cada webinar les vamos a hacer llegar, toda esta información la van a poder sacar de su pedimento, absolutamente toda. Del lado derecho son los fundamentos que yo toqué en un principio, ya de manera más general, pero si alguien los requiere. Estos son los fundamentos que yo toqué en el principio de esta sesión, le habla al 29A del Código Fiscal de la Federación. 29 te habla de las personas obligadas a emitir y personas obligadas a solicitar el comprobante fiscal digital por Internet. Y 29A le habla a los requisitos. ¿Qué requisitos debo de cumplir para que tenga un buen llenado de mi CFDI? Adicional a ese 29A debemos de consultar la resolución miscelánea fiscal para saber cuáles son las cosas que puedo sustituir. Una de ellas es el domicilio fiscal. El domicilio fiscal no precisa de mi cliente, no precisamente tiene que ir completo, basta con el código postal para que yo pueda cubrir ese requisito. Sin embargo, de ser aprobada una de las reformas, estos requisitos también van a cambiar. Estos complementos serán de uso obligatorio para los contribuyentes que les apliquen. Ajá, solamente para ellos, no va a ser para, obviamente, de manera general, ya vimos quiénes son. Pasados los 30 días naturales contados a partir de su publicación, debería de haber entrado en vigor esta norma, salvo que exista alguna facilidad o disposición que establezca un periodo diferente o los libere de su uso. Ya vimos cuáles son estos periodos diferentes. Estos periodos diferentes son estos que vimos aquí. Desde el 1 de mayo que salió, que me avisó la autoridad que me iba a implementar este control, hasta el 1 de enero, donde ya no hay periodos de prueba, ya no hay absolutamente nada. Ya tengo que tener todos los elementos necesarios, ¿sale? Después tenemos las reglas de resolución miscelánea fiscal establecen una cosa bien importante. ¿Dónde van a encontrar ustedes el fundamento o el cómo? El cómo llenarlo. Aparte de la página del SAT, que vamos a tener la guía de llenado de este complemento, nosotros nos vamos a remitir a la regla 2.1.9 de la resolución miscelánea fiscal del 2021. ¿Por qué? Ahí es donde nos van a mencionar todo lo necesario para poder emitir no tanto el llenado, en la forma de poder emitir el CFDI de tipo traslado y la incorporación del complemento de carta aporte. Sin embargo, dentro de estas reglas, o sea, dentro de la regla 271, esa, desde el punto 1 hasta el punto 13 me parece que llega, me va a decir todo lo relacionado a esta carta aporte. Y entre una de sus reglas, pues la autoridad no está del todo lista. Menciona que el SAT no está obligado o no pondrá a disposición este complemento dentro de su plataforma. ¿Eso qué quiere decir? Que yo sí o sí tengo que estar adquiriendo un proveedor autorizado para poder emitir este complemento, porque el SAT, dentro de las reglas de resolución miscelánea fiscal, menciona que ellos no van a emitir o no van a poner a disposición de los contribuyentes, no cuenta su plataforma con ese tipo de complemento. Entonces, sí o sí, si soy obligado, si ya desde ahorita tienen la visión de quiénes son obligados ese causal y no tengo programa de facturación, no hay forma de que yo emita mi complemento. ¿Sale? Aquí yo les quise poner un poco de los datos del CFDI, pero estos datos que ustedes van a ver es referente al CFDI de traslado, en donde me va a pedir los datos complementarios del receptor, como es el CUR, número de seguridad social, etcétera, ¿no? Absolutamente todos los CFDIs todos los campos que me van a pedir como obligatorios están marcados con un asterisco. Entonces, este solamente es un ejemplo de un tipo de complemento. No quiere decir que sea el complemento de carta aporte, porque insisto, esta pantalla es uno de los complementos que tiene la plataforma del SAT. La plataforma del SAT cuenta con uno de los complementos
entre todos los que tiene el de tipo nómina. Entonces, esta pantalla, no vayan a creer que es de la carta aporte, porque no lo tiene. Este nada más es un ejemplo de qué es un complemento. Este ejemplo de complemento es el complemento de tipo nómina, en donde si se dan cuenta, no me están pidiendo números, me están pidiendo datos. Entonces, hacia allá va la carta aporte, no le va a pedir información respecto al cuánto costó, al precio, eso ya lo tienen. Ahora quieren más información. Esa información es el detalle de la mercancía que estás trasladando. Por último, los tipos de complementos que actualmente existen en la plataforma del SAT es el complemento de certificado de destrucción, de donatarias, de leyendas fiscales, de nómina, pago en especie, recepción de pagos, que es el complemento de pago. Su verdadero nombre es complemento de recepción de pagos. Renovación y sustitución de vehículos, impuestos locales y lo referente al INE. Todas las referentes a las campañas tienen que llevar. Y pues bueno, ahí para esclarecer si es un recurso federal o estatal, pues también ellos tienen regulado esta parte. Como se dan cuenta y como les comenté, en la resolución miscelánea fiscal tiene el dato de que no va a haber y no habrá este complemento para poderlo emitir directamente en la página del SAT, por lo que me obliga a, pues a tenerlo que emitir en con un proveedor, adquirir mi sistema de facturación con un proveedor autorizado, ¿sale? Entonces, no sé si tengan alguna duda, yo creo que sería buen momento para iniciar con las preguntas y al final ya nada más antes de cerrar, voy quisiera proyectarles la pantalla para que vean de dónde pueden sacar y descargar absolutamente toda la información relevante a la facturación electrónica, no solo para tipo traslado, sino absolutamente de todo, porque esa información está a disposición del contribuyente. Por eso es que la autoridad ya no perdona nada, ¿no? Ya tenemos que tener la persona que vaya a facturar, siempre lo he dicho, tiene que tener sí o sí dominado ese apartado. Quien no lo tenga, algo está haciendo, algo está omitiendo porque no lo sabe o algo está haciendo mal porque no ha terminado de leer las guías de llenado, porque eso sí debo de reconocerle a la autoridad, pues ha puesto a disposición del contribuyente absolutamente todo y lo actualiza. Entonces, en esa parte sí es un punto a favor de ellos.